Bueno, antes de conversar con Elmer Cuba, muy brevemente les cuento tres cositas así súper resumidas sobre el ámbito internacional, sobre las noticias económicas en el ámbito internacional. Primero, los griegos han retirado 897 millones de dólares de bancos en un día. El miedo a lo que puede ocurrir en los próximos meses ha empujado a los griegos a sacar el dinero de los bancos, provocando la alerta en el Banco Central del país. Segunda noticia importante, la producción industrial en Estados Unidos sube mucho más de lo esperado en abril, lo cual es bueno. La producción industrial creció 1,1% el mes pasado, su mejor tasa desde diciembre del 2010 y casi el doble del ritmo esperado por los analistas. Y para terminar, para los amantes de la tecnología y de Apple, les cuento que Apple está preparando un iPhone con pantalla más grande. La compañía Apple planea usar una pantalla más grande en la nueva generación del iPhone y ya comenzó a realizar pedidos para los nuevos dispositivos a firmas de Corea del Sur y Japón, según informó Reuters. Elmer Cuba, socio gerente de la consultora Macroconsult, está con nosotros para hablar de un tema delicado y harto preocupante. Gracias por estar con nosotros, Elmer. Buenas noches, gracias. Bueno, tuve la suerte de escucharlo el día de hoy cuando hacía su exposición en el Simposium de Oro respecto a cuál es el daño que la minería ilegal le causa hoy al país, cuál es la dimensión económica de este problema. A ustedes se les encargó especialmente para ser presentado hoy día en el Simposium del Oro, ha sido su último día ya, este estudio. Y la verdad creo, o me imagino que los resultados los han sorprendido a ustedes mismos, a quienes han elaborado el estudio. Sí, ha sido sorprendente ver esos números, ¿no? Siempre se sabía que la minería ilegal de oro existía hace varias décadas, básicamente en el sur medio, ¿no? Norte de Arequipa, sur de Ica, también un poco en la Sierra de la Libertad, así como en el norte de Puno, ¿no? Esa es la típica, y también lavado, digamos, en Madre de Dios. Pero ahora con el boom del oro, en los últimos 5 años, el oro ha pasado de $400 la onza a 1.600. Claro. Entonces ha habido un boom también de actividad ilegal, ¿no? Y también ha habido migración importante de mano de obra a la zona, y hemos visto cómo se ha abierto la brecha entre producción formal y exportaciones. La producción formal de oro, es decir, la que tiene licencia paga impuestos, cumple las leyes laborales y cumple las leyes medioambientales y cumple las leyes del Ministerio de Energía y Minas, esa minería legal de oro está produciendo cada vez menos. Desde 2005 hasta ahora produce cada vez menos en toneladas. En cambio, las exportaciones en toneladas se han mantenido casi constantes. ¿Qué está pasando ahí? Que ha habido un boom en estos 5 años de esa actividad. Solamente, sin contar Madre de Dios, estamos hablando de 1.800 millones de dólares al año pasado. Con Madre de Dios, esa cifra sube a menos de 3.000 millones de dólares. Me muero, 3.000 millones de dólares. En ese caso, de cada tres onzas de oro, una tiene un origen ilegal, ¿no? Es algo escandaloso, y en el mejor de los casos, sin Madre de Dios, digamos, es 1 de cada 5, y entonces hay un espacio para políticas públicas, ¿no? A ver, vamos con los cuadros para poder ver sí, ahí vemos el peso de Madre de Dios, 14% del total el año 2011, y vemos que en los últimos 3 años ha crecido 35%, o sea, se ha duplicado en 3 años, y en la última línea de abajo vemos -9, quiere decir que en promedio ha caído -9% la producción total de Perú. Sí. El Perú bueno, que ha ocurrido en todos los metales casi, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Los volúmenes de producción han caído en general en todo el Perú. Sí, lo que ha ocurrido es que hemos tenido buenos precios, ¿no? Este gráfico es importante. La línea verde es la producción formal de Perú, pero que incluye Madre de Dios, y la amarilla es las exportaciones. Ambas están en onzas, ¿no? Y esa discrepancia que hay al 2011 es cerca de 20%. O sea que hay producción peruana, pero ilegal, que se exporta, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en verdad el problema es mucho mayor, porque como decía, la línea verde ya incluye Madre de Dios. Si sacamos Madre de Dios de ahí, estamos hablando del 34% del total, ¿no? Una cifra realmente escandalosa. Ahora, y ese es el mejor caso, porque también hay contrabando de oro y también hay uso interno, ¿no? Claro, ahora, pero el gap, la brecha que hay entre la producción que se registra formalmente ante el ministerio y la que se exporta, no es una brecha corta, es una gran brecha. Es una gran brecha, efectivamente. En la siguiente quizás se puede ver más claramente la brecha. Cuadro, por favor. ¿No? La línea verde es la brecha, que pasa de 200.000 onzas a 1.200.000 onzas, ¿no? El año 2011. Y justamente es un reflejo del precio, ¿no? El precio ha pasado de $400, como dije, la línea amarilla, que se ve en el eje de la derecha, a 1.600, ¿no? Ese boom del oro internacional ha llevado masivamente a una migración
producción en esas zonas para explotar ese producto, ¿no? Claro, ha potenciado la producción en volumen de la minería Así, de ilegal, oro, digamos, ¿no? El muy buen precio que expone el oro, y que es obviamente muy distinto al precio que se tenía años atrás. Primer sector exportador ilegal del Perú. Y ahí está, ¿no? Porque la línea verde es la exportación FOB, repito, FOB de narcotráfico, es decir, son dólares que se quedan en Perú, que entran a Perú. No son lo que se cobra fuera, vamos a decirle CIF. Claro. No son puestos en Tokio, puestos en Nueva York, puestos en París. Es lo que sale de la frontera de Perú, digamos. Claro. El equivalente FOB. Eso también sería el equivalente FOB de la línea roja, ¿no? Y hace 2 años ya ese principal, digamos, le gana al narcotráfico. Imagínense si pudiéramos cuantificar el CIF, o sea, claro. ¿de qué estaríamos hablando? Estamos hablando, sí, de 40.000 millones, ¿no? De dólares. El caso de la línea verde. Son 1.200, son 40.000 en los puertos de destino. Pero eso ya no es peruano, la mafia no es peruana. A mí esta cifra, cuando la vi, la verdad me impresionó bastante, porque, digamos, uno cuando ve estos números, o sea, estamos hablando de que hoy, como se ve en el cuadro, las exportaciones de la minería ilegal de oro son mayores a las exportaciones de coca hechas por el narcotráfico. O sea, no es poca cosa. Y eso que Perú es el principal productor mundial hoy día de cocaína, ¿no? Exacto. O sea, ahora, campeones mundiales. Cuando usted vio la cifra, la volvió a revisar, sí, me imagino que le llamó obviamente la atención. Fuimos a ver los datos de empleo, ¿no? Que entonces está por ahí. Y justamente vemos que hay más obreros en la minería ilegal que cocaleros, ¿no? O sea, a ver, ¿y cómo tiene que tomar esto el gobierno? De la misma manera como enfrentó el narcotráfico, pero con una distinción. Hay espacio, mucho espacio para formalizar el oro ilegal. Con estos precios es posible formalizarlos, que tengan un buen sistema de control del mecanismo de producción, que no contaminen, que no usen mucho, que usen bien los insumos, ¿no es cierto? Y que puedan cumplir leyes laborales, sobre todo pagar impuestos. Vemos acá, esto es sin madre de Dios, sin madre de Dios hay 1.000 millones de dólares de utilidades, ¿no? Y hay 300 millones de dólares de impuestos que se están dejando de recaudar, que nos están sacando del bolsillo a todos los peruanos, ¿no? Que se pueden hacer, recordemos que la mitad de esos impuestos es canon, que podría ir a esos mismos distritos. Estamos hablando de distritos muy pobres de Arequipa, muy pobres del sur de Ayacucho. Claro, canon, ¿no? Impuesto a la renta general, ¿no? Porque son recursos que le pertenecen al Estado, es decir, a usted, a mí y a todos, Perú, la otra mitad se queda, por los cuales nadie paga impuestos. Por lo tanto, no hay impuesto a la renta para el gobierno central ni canon para el gobierno regional. Y no hemos calculado adrede los impuestos en madre de Dios, porque pensamos que no debería existir esa minería. Claro. ¿No? O sea, eso solamente es la que sí debería existir. O sea, hay que distinguir ahora el que es de madre de Dios de que no es de madre de Dios. Y obviamente hay otros tipos de daños que se generan en el caso del medio ambiente. Yo leí la vez pasada un informe del Banco Mundial del año 2007, si no me equivoco, aunque creo que Antonio Braco, cuando fue ministro del Ambiente, actualizó estas cifras, pero el cambio climático, ¿no es cierto?, el efecto invernadero, le va a costar al Perú más o menos 3,9% de su PBI, según los cálculos que el Banco Mundial hizo en el 2007. El ser pobre significa que esto lo va a afectar 4 veces más que lo que podría afectarle o lo que le afecta el cambio climático a una persona de mayores o de recursos, ¿no? de mayores recursos. La minería ilegal depreda el medio ambiente. Depreda el medio ambiente, y a quien le afecta esto en su mayoría es a la gente que vive en la zona de influencia, que es gente pobre. Sí, aunque en verdad esta gente de mayoría, como se ve ahí, gana $200 adicionales que su contraparte, digamos, en otra ciudad de la selva, pero con daños mentales y pagar impuestos. Pero no, exacto. Es un ingreso que no debería daños existir. En su salud, no tienen ningún beneficio laboral, daños ambientales en todo sentido, ¿no? Agua contaminada, no tienen ríos, basura por todos lados, concesiones mineras que se superponen a concesiones forestales. No tiene ningún futuro que nos especialicemos en eso, ¿no? Claro, exactamente. Sí, pues este cuadro también habla por sí solo, ¿no? Este es el ingreso promedio de hogares en Madre de Dios y la selva sin Madre de Dios, ¿no es cierto? Así es. Todos han mejorado porque Perú ha crecido, ¿no? Pero ellos han mejorado especialmente más por el boom del oro, que no debería ocurrir. ¿Hay algún vínculo entre el narcotráfico y la minería ilegal? No, en verdad no está detectado, porque son diferentes, ¿no? Los cocaleros están en otras zonas, los mafiosos de la cocaína son diferentes a los mafiosos del oro, ¿no? No, sería una simplificación decir que son lo mismo. No, y obviamente tendría que haber... Ahora bien, la verdad, como digo, si hay un espacio acá para tratamiento VIP a los mineros
pequeños mineros pobres artesanales para que se formalicen y paguen impuestos, eso sería lo maravilloso. Pero hay otro tipo de minería, la que está en algunas zonas de Madre de Dios, que no debería existir. Para ellos el tratamiento debe ser tan fuerte como el narcotráfico, es decir, interdicciones de insumos, erradicación, decomiso del bien, ¿no es cierto?, lavado de activos, o sea, tratarlo de otra manera. Yo le pregunté sobre ahí, ese ¿no? tema hoy al ministro Merino, y él lo que contestó fue que estaban negociando una partida adicional con el MEF, estaban esperando la respuesta del ministro Castilla, porque obviamente necesitan más recursos para luchar contra ese flagelo. Pero es un tema que excede al ministerio, no es un tema sectorial. ¿no? Así como el narcotráfico no es un tema, del Ministerio de Agricultura, no es que el Ministerio de Agricultura tiene que combatir el narcotráfico porque son plantas, ¿no? Igual acá tiene que ver el Ministerio de Trabajo, la SUNAT, Discamec, puertos, Capitanía de Puertos, cómo le puede dar licencia a una draga. Esta draga es un vehículo de transporte, ¿no? Tiene que tener licencia. Entonces, acá hay una mafia que tiene poder de corrupción, ¿no? Y corrompe al Estado, ¿no? Elmer, la SUNAT tiene una... Tiene la llave maestra. Sí, si el Perú en los próximos 5 o 10 años exterminamos la minería ilegal del oro, va a ser gracias a la SUNAT, nadie más. No es un tema militar, ni policial, ni penalización, porque tú puedes meter la cárcel a 100.000, ¿no? Digamos, a diferencia del narcotráfico, donde no hay una salida legal, ¿no es cierto?, de la coca, aquí sí. Tú sabes quién exporta. Exactamente, sabes quién acopia ese oro. Entonces, ¿dónde están los registros de que esa apropiación es una apropiación legal? O sea, tiene que haber una trazabilidad en toda la cadena de valor. No hay duda. Sí, por ahí está el hilo de la madeja para controlar el problema y formalizarlo. No es castigo, es inducirlos a formalizarse, ¿no? Los beneficios de la formalización son mayores. Tienen acceso a crédito, mejor vida laboral, mejores precios también, ¿no? Sí, yo no sé si desde Macroconsult han tenido oportunidad de analizar las últimas normas que ha emitido el gobierno respecto a la lucha contra la minería. Mira, todas son bien intencionadas, algunas de ellas tienen defectos de origen que no son fáciles de cumplimiento, por eso han retrocedido un poco, pero en esto se ha avanzado. Hay que rescatar que este gobierno sí quiere avanzar y lo está haciendo. Ahora, tiene que haber, así como hay un plan BRAE, que lamentablemente hasta el día de hoy no funciona como todos quisiéramos, tiene que haber una especie de plan oro verde o algo por el estilo, ¿no? Y algo así como de vida, del oro ilegal, ¿no? O sea, ya llegó el momento, ¿cree usted, que el gobierno no solamente se ponga los pantalones bien en este tema, sino que entienda la envergadura del problema? Ustedes le han presentado estas cifras. Los números que estamos viendo son claros, ¿no? O sea, el ministro Merino vio recién las cifras hoy, o ya se las habían adelantado o presentado el gobierno. Son datos de esta semana, ¿no? O sea, el ministro Merino y el Ejecutivo en pleno se enteran recién hoy, digamos, de estas cifras. Sí, lo saben, quizás no en esta magnitud, pero sí lo saben, por eso han dado esas normas, ¿no? Claro, pero oficialmente no había un estudio. Claro, esto tampoco es oficial, digamos, el sector privado puro, ¿no? Pero efectivamente hay un tema. Claro, a lo que voy es, podían haber habido sospechas respecto a que ya, esto había cobrado una mayor envergadura, pero no habrían cifras oficiales de que esto era así. Es correcto. O sea, esto se confirma con el estudio de Macroconsult. Es correcto, y hay que enfrentarlo. Ya no podemos meter como la avestruz, ¿no? Meter la cabeza debajo de la tierra y ver que el problema no existe. El problema existe y hay soluciones. Hay diferencia en el narcotráfico, que esto es más fácil. Claro. Bueno, yo quiero ver a todos los presidentes regionales marchando en contra de la minería ilegal, a Santos y a los demás, ¿no? Con la misma insistencia que lucharon contra Conga. Quieren perseguir la minería legal, que no contamina o que tiene remediación, que paga impuestos y da empleo a calidad y da canon. Quieren perseguirla, mientras que la otra, que es de un tamaño que no es menor, nos ponemos de perfil, ¿no? Claro, la otra que es mayor al narcotráfico, señor Santos, para que se vaya enterando. Gracias por y Oxfam y todos los demás, ¿no? Sí, gracias por estar con nosotros, Elmer. Gracias por traernos este estudio tan interesante y que ojalá sea estudiado a conciencia por las autoridades. Elmer Cuba, socio gerente de la consultora Macroconsult, ha estado con nosotros hablando sobre la minería ilegal. Se ha cuantificado ya el año de la minería ilegal, lo que significa la minería ilegal como un gran problema para el país y de primera. Volvemos.